Muy buenos días. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Jonás 3, del 1 al 3. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Jonás había respondido al primer llamado de Dios para advertir a Nínive de su juicio, huyendo. Pero cuando el llamado llegó de nuevo, consciente de su fracaso y de la gracia de Dios hacia él, parecía ansioso por predicarles a la primera oportunidad. Cuando finalmente leemos que Jonás llamó al pueblo al arrepentimiento, podemos imaginar el peso de su vivencia al hablar por experiencia propia sobre las consecuencias divinas de la desobediencia. Trajo una advertencia y con ella seguramente un testimonio personal del hecho de que Dios está dispuesto y es capaz de salvar a los pecadores, aun de las circunstancias más extremas. Aunque más tarde demostraría no haber comprendido del todo la magnitud y el alcance de la gracia de Dios, la misericordia que Dios había mostrado a Jonás, seguramente impregnó su mensaje a los ninivitas. El que había recibido una segunda oportunidad a través de la provisión divina de un pez, ahora la ofrecía a una ciudad de hombres y mujeres alejados decididamente del Señor. ¿Has comprendido que Dios es el Dios de las segundas y terceras y cuartas oportunidades? ¿Has comprendido que no puedes superar la misericordia de Dios ni sondear las profundidades de su gracia? Si lo has hecho, seguro que llevarás el mensaje del Evangelio a los demás, y la forma en que lo hagas reflejará la misericordia que has recibido. Si los cristianos suenan insensibles, despiadados y legalistas cuando hablan de la fe, es porque sus corazones aún no han sido suficientemente ablandados por la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Sin embargo, si en las palabras y acciones de un cristiano que percibe que hay un sentido de asombro por la grandiosa y maravillosa misericordia de Dios, es seguro asumir que éste ha conocido tal misericordia. No hay duda, Dios es tremendamente real y lo que más podemos comunicar es nuestra propia experiencia con Dios. Reflexiona entonces sobre la misericordia de Dios hacia ti ahora, trayéndote a la fe y luego en su paciencia y perdón continuos mostrados hacia ti. Deja que la sensación de asombro por su trato impregne la manera en que cuentas la historia de su amor redentor a los demás. Y si hay alguien que conoces a quien no le has mostrado la misericordia de Dios, o no la has compartido con él cuando tuviste oportunidad, ora por una segunda oportunidad y aprovéchala. ¿No te parece que todas las historias de la Biblia son inspiradoras? Esta historia va a continuar y quiero terminarla, pero por ahora lo importante es saber que yo no puedo salirme con la mía. Huir de Dios, puedo neciamente pretenderlo, pero es imposible. Pero qué paciencia la de Dios. Pero también qué impresionante cómo, dominando las mismas fuerzas de la naturaleza, penetra y llega hasta las profundidades del mar a tocar a este hombre y atraerlo
de nuevo a Él. ¡Qué misericordia tan grande! Y luego darle otra oportunidad. Definitivamente solo Dios hace eso. Pero qué bueno poder compartir nuestras propias historias de la gracia y el amor de Dios. Y poder contar esas circunstancias donde la provisión de Dios fue tan grande. ¿Contaría Jonás la experiencia dentro del pez? Es posible que sí. Y es posible que muchos pensaran qué locura. Pero lo interesante es que la gente le creyó. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y es demasiado maravilloso. Y por eso simplemente meditemos y quedémonos con esa imagen.